Hello, everybody. Hola, hola, no escucho nada, no sé si me pueden escuchar. Bueno, Buenas noches, Magíster, sí se escucha. Noches, sí se escucha. Noches, Magíster. Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Julio Cabrera. Voy a tener el gusto de compartir en este semestre el proyecto formativo de titulación. Quisiera por favor que me confirmen si me están escuchando. Sí, Magíster. Sí, Magíster, sí se le escucha. sí se le escucha, Sí, Magíster, claro. sí se le escucha. Sí, Magíster, buenas Ok. noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Realmente para mí es un placer estar en esta noche Buenas compartiendo noches. esta tutoría en la que vamos a dar los lineamientos generales de lo que constituye su proceso de titulación. Vamos a dar en esta noche algunas indicaciones de manera general y también vamos a compartir lo que es la primera tarea que ustedes deben realizar y para que de aquí en adelante nosotros podamos llevar sin ningún problema este proceso de titulación. Recuerden que este proyecto formativo es como cualquier otro, ustedes deben aprobarlo bajo los parámetros que ya conocen y lo que nos queda aquí es mantener el proceso para que ustedes puedan incorporarse sin ningún inconveniente. Tengan la plena seguridad que si ustedes siguen todas las indicaciones, todos los lineamientos que se les va a dar ahora, no van a tener ningún problema en titularse. Este es un proceso que les va a tomar este octavo nivel y el noveno, y con eso ustedes concluirían este proceso de titulación. Entonces vamos a comenzar compartiendo una diapositiva para ir explicando de lo que se trata este proceso. Listos. Bien. Entonces, recuerden ustedes que para titularse tenemos dos opciones básicamente en lo que es la carrera, ¿no? Tenemos el examen complexivo, que es el que ustedes han escogido, y también hay un trabajo de investigación que es otra de las maneras que han optado algunos de sus compañeros también. Ustedes optaron por el examen complexivo y es lo que esta reunión nos ha convocado a todos nosotros. Este examen complexivo tiene dos partes, ¿no? Y eso deben ustedes tener muy claro, la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica va a consistir en un examen que ustedes deben prepararlo en noveno nivel. Ese examen consta de 100 preguntas y el objetivo es irles preparando desde el octavo nivel para que ustedes no tengan ningún inconveniente. En el aula ustedes van a ver las evaluaciones. Esas evaluaciones precisamente tienen como objetivo prepararles a ustedes para este componente teórico, ¿no? Esas evaluaciones ustedes deben realizarlas. Deben realizarlas en todo momento. Ya les voy a dar un poquito más adelante las indicaciones de cómo deben ustedes realizar esas evaluaciones. Esas evaluaciones están realizadas precisamente para que ustedes puedan prepararse para esta parte teórica de lo que es el proceso de titulación, ¿no? Muy bien. Al final la nota va a salir del promedio de estos dos componentes, ¿no? El componente práctico, en cambio, consiste en realizar un pequeño trabajo de investigación que se denomina tesina. Y por favor, desde hoy en adelante deben tener ustedes muy claro que en este trabajo se hace una investigación nada más que de tipo cualitativo, ¿sí? No es una investigación de tipo cuantitativo.
No, es una investigación inicial con la cual se empieza a realizar cualquier trabajo de investigación, ¿ya? Y aquí no se trata de probar ninguna hipótesis, no se trata de aplicar ninguna propuesta, nada por el estilo, ¿no? Es solamente un trabajo de tipo cualitativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vamos solamente a describir algo. Describir el tema que ustedes hayan escogido. Nada más, es un trabajo sencillo de investigación, ¿no? Entonces aquí no vamos a probar nada, no vamos a aplicar nada. Eso lo hacen los compañeros que eligieron la otra modalidad de investigación, ¿no? Ellos sí aplican algo, proponen algo, hacen un manual para mejorar algún problema. Nosotros solo vamos a describir cómo está una determinada situación. ¿Cómo está, por ejemplo, el aprendizaje de la matemática en su unidad educativa donde escogieron hacer esta investigación? ¿Cómo se están aplicando las TICs? ¿Sí? Algo sencillo. Y van a ver que si ustedes siguen los pasos adecuados, que aquí los vamos a dar, no vamos a tener ningún problema en realizar esta investigación, ¿no? Bueno, entonces ustedes deben también tener muy claro que el proceso de investigación básicamente sigue dos pasos. Uno en el que se planifica y otro en el que se ejecuta. Entonces nosotros vamos a dar el primer paso, ¿no? El primer bimestre va a estar dedicado a planificar la investigación. Eso se llama el anteproyecto, ¿no? Eso vamos a hacer con ustedes, el anteproyecto de investigación. Eso es lo concerniente a la planificación de la investigación, ¿ya? Entonces, primero vamos a planificar. Eso vamos a hacerlo durante el primer bimestre. Y una vez que tengamos planificado, ahí recién se ejecuta la investigación, ¿no? Entonces acá yo debo presentar un anteproyecto de investigación y si ese anteproyecto cumple con todos los requisitos, yo voy a poder luego ejecutar ese proyecto. En el primer bimestre vamos a realizar la planificación. Ya en este proceso yo voy a ser quien les dirija y conmigo lo que van a hacer ustedes es precisamente a planificar la investigación. En el segundo bimestre, ustedes ya van a tener sus asesores individuales. Yo voy a ser en una primera instancia el asesor grupal, ¿no? Con todos ustedes. Cuando tengamos ya lista la planificación, vamos en cambio a tener, cada uno de ustedes va a tener un asesor individual que lo que va a hacer es guiarles para que ustedes puedan cumplir con la ejecución de la planificación, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros planifiquemos, el profesor individual lo van a ejecutar. Entonces, siempre la investigación tiene estas dos etapas, ¿no? Básicas. Planificamos, ejecutamos, y en la ejecución, lógicamente, ustedes van a tener resultados, ¿no? Y esos resultados son los que pudieran, si ustedes desean, pudieran hacer un artículo científico y compartir esos resultados, ¿no? Que sería bueno. Como les había dicho, entonces tenemos dos talleres nada más, ¿no? En el primero vamos a hacer el anteproyecto y en el segundo la ejecución. Bueno, la estructura del aula virtual desde el semestre pasado mantenemos esta estructura, ¿no? Ustedes siempre deben estar pendientes de las tareas que hay ahí. Recuerden que tenemos tareas y actividades prácticas, que lo que nos va a llevar todo eso es a un producto final. ¿Cuál va a ser nuestro producto final? Que ustedes presenten los 3 primeros capítulos de su trabajo de investigación. ¿Sí? Ese va a ser el producto final.
que es muy bueno, ¿no? Tener ya desarrollado los 3 primeros capítulos del trabajo final, lo que les va a llevar, en definitiva, que ustedes se puedan graduar sin ningún inconveniente. Entonces, en el 8º nivel, ustedes van a tener el anteproyecto listo y los 3 primeros capítulos ya de su tesina. ¿Qué van a hacer en 9º nivel? En el 9º nivel simplemente van a aplicar el instrumento de investigación que ustedes elijan. Puede ser una entrevista, una encuesta, puede ser una ficha de observación, bueno, no sé. Y eso es lo que harían prácticamente en 9º, ¿no? Y pulir un poquito más el proyecto de investigación. Bueno. En el aula está ya una primera tarea que se les había pedido a ustedes, que yo tengo entendido que ustedes escogieron, seleccionaron el tema de su investigación. Ese tema de investigación ha sido analizado por la comisión respectiva, que somos todos los docentes que estamos en titulación 1. Hemos analizado todos esos temas que ustedes nos han propuesto, que ustedes han escogido. Y créanme que no ha sido una tarea fácil porque son bastantes estudiantes y tenemos que revisar de tema en tema, ¿no? La mayoría han sido seleccionados sin ninguna modificación, no ha habido problemas, pero hay algunas personas que sí se les ha modificado, yo diría más que de forma de fondo, ¿no? Tratando de que los temas se adapten a lo que es educación. Algunas personas habían escogido temas que no están adaptados a nuestra carrera, entonces se les ha modificado en algo, se les ha tratado de ayudar para no cambiar mucho el tema que originalmente tenían. Y otras personas se les ha modificado pequeñas cositas nada más, ¿no? Se les ha mejorado el tema. Ese tema que está en el archivo que está adjunto a la tarea 1, ese es el definitivo, el que va a quedar, y ese es con el que ustedes deben quedarse, ¿ya? He recibido algunos mensajes en el aula y me decían, ve, a mí me han cambiado, yo propuse este tema y me han quitado. No, créanme que en realidad el 98% de temas se han mantenido, ¿no? Ahora, lo que les pedimos en este formulario es que ustedes confirmen, más que el tema en sí, que confirmen la unidad educativa donde van a hacer la investigación, y que pongan el cantón y la provincia, nada más. No pondrán ni la parroquia, ni el año lectivo, nada de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se les pide como una primera tarea. Por favor, es muy importante que ustedes pongan de manera muy clara el nombre de la unidad educativa, ¿no? Hemos tenido problemas con estudiantes que no ponen adecuadamente el nombre de la unidad educativa, ¿no? Pongan todo el nombre de la unidad educativa, pongan el cantón y la provincia, nada más, nada de parroquias, nada de recintos, no, ni de años lectivos. Y traten tampoco de no especificar el año de educación básica, no pongan en 3º de educación básica, en 4º de educación básica. Traten de generalizar, ¿no? En educación básica media, en educación básica superior, pudiera ser, ¿no? Pero generalicen. No pongan un año en concreto, ¿no? Es una recomendación. Entonces, cuando ustedes ya tengan definido este formulario, que en definitiva no es más que copiar el tema, colocar bien la unidad educativa, prácticamente ya tendrían la primera calificación, ¿no? Que será sobre 10, lógicamente. Entonces eso es con respecto a la primera tarea, ¿ya?
Como les digo, no tengan miedo si es que se les ha cambiado en algo el tema, como vamos a hacerlo desde cero, desde un inicio, vamos a ir todos juntos, vamos a ir elaborando paso a paso, así que no hay por qué tenerle miedo a esto, ni temor, ni nada, ¿no? Bueno, ¿qué se les pide ya para la tarea 2? En la tarea 2 ya debemos comenzar a redactar lo que es el anteproyecto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Les recomiendo siempre que ustedes tengan el formato del anteproyecto, ustedes se bajan, está en recursos de interés dentro del aula, en una carpeta que se llama descargables, ahí está el formato del anteproyecto. Ese formato deberían todos bajarlo e imprimirlo, ¿no? Porque va a ser la guía con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces ese formato deben tenerlo todos. Imprímanlo, ¿no? Les recomiendo que lo impriman para que no tengan ningún inconveniente y poder cumplir adecuadamente todos los parámetros que nos exige esta tesina. María Vaque, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud hasta ahora? Magíster, muy buenas. Buenas noches. Sí, o sea, también que la tarea 1. O sea, solo ingresamos al link, escribimos lo que nos pide los datos y enviamos, o debemos de capturar para enviar la tarea, porque, o sea, ahí nos pide entrega, o sea, una tarea, pero no sé, o sea, eso es mi duda. Ya, solamente deben llenar el formulario e enviarlo, nada más. ¿Sí? Eso automáticamente, nada más. Y automáticamente eso ya queda registrado y eso es lo único que tienen que hacer, ¿no? Como les digo, es más para que ustedes, para que nos confirmen el lugar en donde van a hacer el proyecto de investigación, que pongan bien el nombre de la unidad educativa, ¿no? Porque recuerden que nosotros somos sujetos de evaluación, todas las universidades, y a veces nos piden como uno de los parámetros, a ver, ¿dónde están haciendo las investigaciones? Y en realidad se ingresan para ver si esa unidad educativa existe, no existe, en fin, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Gonzalo. Muchas gracias, magíster. A ustedes. ¿Alguna pregunta, Gonzalo? ¿Cómo está, magíster? Buenas noches. Buenas Sí, una noches. consulta. Yo estaba revisando el PDF que han enviado ahí y no estoy constando en ese listado. No tengo ningún tema, entonces me estaba revisando. No sé, hoy pude recién ingresar al aula virtual y entonces tengo esa duda. Ya, Gonzalo, a ver, si usted no tiene, por favor, usted me va a poner un tema, ¿ya? Yo voy a anotar su nombre ahorita. Y si es que usted tiene un tema, puede añadirlo ahí, o si no, yo pudiera proponerle algún tema, ¿no? Yo al final de esto les voy a dejar mi número telefónico. Vean, yo digo que la mejor manera de comunicarse para mí es a través del WhatsApp, ¿no? Yo les voy a dejar mi número telefónico, ustedes me llaman cuando ustedes gusten, no hay ningún inconveniente y podemos coordinar de mejor manera, ¿no? A veces los mensajes que me dejan en el aula hay que compartirlos o hay que leerlos al día siguiente, ¿ya? Entonces con el WhatsApp es mucho más fácil, ¿no? Porque ustedes me contestan, yo les respondo enseguida cualquier duda que tengan. Entonces de esa manera siempre nos hemos manejado y es mucho más fácil, ¿no? Fluye mejor la comunicación. Entonces, Gonzalo, por favor, luego de la videoconferencia, usted propóngame un tema o yo le puedo dar un tema más o menos para que usted pueda guiarse en eso, ¿no? Y todas las personas que por A o B circunstancias no tengan un tema, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Aló, magíster, buenas noches. Sí, gracias, estimado magíster. Sí tengo un tema, yo ya le envío. Ustedes nos pasan el número para enviarle por WhatsApp. Yo tengo un tema el tema anterior, no hay problema, yo le podría enviar para ver si trabajamos con eso. Gracias, estimado. Okay, muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Magíster, buenas noches.
Buenas noches. Le saluda la estudiante Verónica Montenegro. Quería hacerle saber que yo ingresé al link donde están los temas y me cambiaron mi tema. O sea, no tiene, no sabes, es diferente el tema al que yo escogí. ¿Ya? Ahora, ya le digo, solamente puede ser que su tema anterior no haya estado enfocado en lo que es la educación o fue un tema... El mío era material, material educativo estimulante para el desarrollo, algo así era, porque ahora me sale diferente, entonces no sé ¿Qué le cómo sale hacer. ahora? Ahora me sale relacionado con sociales. Déjeme ver, ya le verifico. Bueno. Pero debe estar siempre enfocado a lo que es material educativo, supongo. No sé. Bueno, ahora, eso les decía... Entonces, yo con todo igual le escribí le dejé un mensaje desde mi aula virtual, entonces ahí para que me pueda ayudar, porque no sé qué mismo hacer, entonces si coger ya el tema que me cambiaron o me pueden dar viendo, porque yo vi que incluso en algunos sale, ¿no? Fue cambiado su tema porque no va relacionado con esto. Tal, en el mío no dice nada, solo está cambiado. Bueno, pero eso les digo, el que está en el listado, ese queda ya, ¿sí? Así que trabajemos con ese, no habría inconveniente, ¿ya? Bueno. Entonces, bueno, les hablaba algo de la parte teórica del examen complexivo. Ustedes tienen unas evaluaciones de ahí que realizarlas. Esas evaluaciones están ya planificadas para que ustedes la hagan la mayor cantidad de veces. Eso tiene como propósito prepararles para el examen complexivo, que se da en noveno, como les decía. Entonces, esas evaluaciones les recomiendo que comiencen a hacerlas ya, ¿no? Esas evaluaciones no tienen una calificación por la nota que ustedes saquen en evaluación como tal. Más bien, la evaluación que se hace está programada para ver cuántas veces ustedes ingresaron a hacer las evaluaciones, ¿no? Y también la nota que sea ascendente, ¿no? Es decir, que si la primera vez sacaron, por decirles 15, ahora tienen que sacar 18 y la próxima vez 50, ¿ya? Entonces, de eso se va a sacar una nota. Como les dije, este es un proyecto formativo como cualquier otro, ¿no? Entonces, también en los otros proyectos formativos ustedes tienen que hacer evaluaciones. Entonces, esta evaluación también es una evaluación, digamos, un poco especial. Entonces, para sacar la nota de esa evaluación se va a tomar en cuenta el número de intentos que ustedes hayan hecho y el progreso que van obteniendo, ¿no? Porque no sería justo tampoco que alguien se ingresa, contesta una pregunta, luego al siguiente día contesta otra, no. Entonces, tienen que siempre ustedes tomarlo eso de manera muy seria para que puedan prepararse y rendir de manera adecuada el examen complexivo en la parte teórica que a veces si se deja para el último sí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hagan eso, es para que ustedes se preparen de manera adecuada. La mayoría de preguntas van a salir de ahí para el examen de noveno, ¿no? Eso van a darle en noveno. Entonces, de esa manera ustedes se van preparando para el examen, para la parte teórica de este examen complexivo. Y la parte práctica, como les digo, es la tesina, que es la que debemos comenzar ya a realizarla, si es posible, desde mañana mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, como les digo, en el aula está el formato del anteproyecto. El formato del anteproyecto es el que están ustedes viendo en este momento. Ya les voy a compartir eso, ¿no? Ya. ¿Sí están viendo, por favor, un documento en Word? ¿Sí lo están viendo? Sí se ve. Sí. Ya. Listo. Este es el formato del anteproyecto que, como les digo, está en el aula. Y todo mundo debería descargarse, ¿no? Sí, no importa si no lo ven porque
Está la pantalla en negra, Magister. Yo les voy a Sí se compartir ve, de nuevo. Magister, claro. Sí se ve, Magister, claro, nítido. Sí, Ya, estaba ahí. bien. Bueno, en todo caso, este formato lo tienen en el aula, ¿no? Bien. Entonces, como les digo, esto es con lo que hay que convivir de hoy en adelante. Bien. Entonces, bueno, tenemos la carátula que ya la podemos comenzar a hacer si ustedes desean, ¿sí? Por favor, el nombre de la facultad, ¿no? Deben ponerlo bien, ¿ya? ¿Cómo se llama la facultad? Ahí sabemos tener muchos problemas. Unos ponen facultad de educación, otros facultad de ciencias de la educación. ¿Ya? ¿Quién me dice el nombre de la facultad correcta? Ya, el nombre de la facultad es Facultad de Ciencias Humanas, de la Educación y Desarrollo Social, ¿no? Así debe ir. Ya, carrera de Educación Básica. Recuerden que la facultad tiene dos carreras, ¿no? Lo que es Educación Básica y Educación Inicial. Ustedes son de Educación Básica. Y ponen el tema en las líneas que están punteadas aquí. Listo. Y luego debajo dice trabajo de titulación, componente práctico del examen complexivo previo a la obtención del título de licenciado en Ciencias de Educación Básica. Bueno, eso ya les voy a poner en el aula yo, ¿no? Bueno, entonces aquí está como debe ir, ¿no? Aquí tienen ustedes ya Facultad de Ciencias Humanas, de la Educación y Desarrollo Social, carrera de Educación Básica, el logotipo de la universidad, su tema, ¿ya? Acá está lo que les digo, debajo del tema deben colocar esto. Y aquí deben poner ustedes el autor o autora, ¿no? Sus apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Y el nombre de su tutor, que primero, en primera instancia, voy a hacer yo, ¿no? Entonces ahí va a estar mi nombre. Ya les voy a colocar luego yo. Listo, y eso es todo, ¿no? Una carátula que les recomiendo que ya hagan para que tengan esto, ¿no? Luego viene el índice, que lógicamente eso van a dejar pendiente, ¿no? No podemos todavía hacerlo. Bien, y desde aquí comienza ya a realizarse la investigación. Bien. ¿Cómo partimos de una introducción, no? Primero va la introducción. Ahora, yo les recomiendo que la introducción la vamos a hacer al final, ¿no? Al final del anteproyecto, porque ya vamos a tener un poquito las ideas más claras. Y ahí yo puedo redactar de manera más fácil lo que es la introducción. Entonces esto lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Ustedes van a poner, por favor, como está aquí en el formato, no deben cambiar nada ni alterar nada, ¿no? Introducción está en el centro, le ponen introducción en el centro. Está con Time New Roman de 12, le dejan así. Luego viene planteamiento del problema. Y dentro del planteamiento del problema están todos estos puntos que están aquí, ¿no? Todo esto está dentro del planteamiento. Entonces simplemente ponen como un subtítulo planteamiento del problema al lado izquierdo y comenzamos a poner la contextualización del problema de investigación. Ya, otro subtítulo, ¿no? Entonces tenemos título, introducción, un subtítulo, planteamiento del problema que debe ir alineado al margen izquierdo y luego otro subtítulo que dice contextualización del problema de investigación, como está aquí, ¿no? Solo que le ponen al margen, al lado izquierdo con negritas. Bien. ¿Qué es esta contextualización del problema de investigación? En esta contextualización deben hacer ustedes tres cosas. Hay que describir su tema a nivel macro, meso y micro, que se llama, ¿no? Entonces, fijarás, nosotros tenemos el título Introducción. A esto debe ir, les recomiendo con
negritas de 12 y de tipo Time New Roman, ¿no? Que es la que más se utiliza. Ya, nada más. Así de sencillo, ¿no? Luego tenemos un subtítulo, siempre dicen en el formato, en el anteproyecto, ¿no? Luego viene planteamiento del problema. La introducción dijimos que le íbamos a dejar pendiente, ¿no? Luego ponen planteamiento del problema, de igual manera. Esto está con Time New Romans y de 12, ¿no? Listo. Y dentro del planteamiento del problema, ¿qué nomás viene? Tenemos la contextualización del problema. Le copiamos y le pegamos acá, ¿no? Igualito. Ya. Fíjense ustedes. Ya comenzamos a hacer el anteproyecto. Recuerden que estamos en la fase de planificación de la investigación. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho que hay que hacer en la contextualización? Ustedes deben hacer aquí 3 párrafos. Ya. 3 párrafos, ¿no? No muy complicado. Un párrafo que sea una redacción a nivel macro de su problema. Otro párrafo a nivel meso de su problema. Y otro párrafo a nivel micro del problema. 3 párrafos, fíjense, muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a poner a nivel macro? A nivel macro ustedes deben poner cómo está su problema, por ejemplo, a nivel de Sudamérica o a nivel de todo el Ecuador, como ustedes quieran. Busquen información en internet de cómo está, por ejemplo, si yo voy a hablar de la dislexia, por decirles algo, ¿no? A nivel del Ecuador. ¿Ya? Si ustedes pueden poner aquí datos estadísticos, mucho mejor, ¿no? Entonces pongan, yo puedo recurrir, siempre recurran a fuentes confiables, eso también ya vamos a hablar. Yo les ofrezco para la próxima semana hablar algo de normas APAS en cuanto a las citas textuales, porque ahí tenemos muchos problemas definitivos, ¿no? Ustedes no saben el problema que dan esas citas textuales y se supone que ustedes deberían manejar muy bien eso, pero ahí donde hay muchos problemas. Entonces yo les ofrezco para la próxima semana, ojalá, darles un refuerzo en cómo se debe citar para no tener inconvenientes, ¿no? La semana que viene vamos a tener otra tutoría para comenzar a hacer la siguiente parte de la tesina. Y ahí, como yo necesito enfocarme en los antecedentes investigativos, ahí vamos a hablar de las citas para aprender a hacer bien eso y no tener problemas, ¿no? Porque vean, donde más problemas hay, en las citas, ¿no? Les mandan a componer y a recomponer a veces su tesina porque no saben citar, ¿ya? Y ahí es el mayor problema. Entonces, la siguiente parte que viene a esto son antecedentes investigativos y yo debo saber citar para poder hacer bien esos antecedentes. Y también debo saber citar para poder hacer esta partecita de la contextualización del problema a nivel macro, meso y micro, ¿no? Pero ya ustedes pueden seguir sacando un poco de información. Entonces, ¿cómo está su problema a nivel macro, a nivel de Sudamérica, a nivel de todo el Ecuador? Luego, a nivel meso, ¿qué hacen? Otro párrafo redactando cómo está. Si yo hice a nivel, por ejemplo, de Sudamérica, ahora voy a ver cómo está a nivel del Ecuador, por ejemplo. O si yo hice arriba a nivel del Ecuador, ahora veo cómo está en mi provincia, en mi localidad, ¿no? ¿Cómo está ese problema en mi localidad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Y luego finalmente aterrizo y digo cómo está el problema a nivel de mi unidad educativa. Eso es a nivel micro, ¿no? Entonces yo hablo acá, por ejemplo, de la dislexia en el Ecuador. Acá hablo de la dislexia en Tungurahua. Y acá hablo ya de la dislexia en mi unidad educativa. Entonces yo puedo decir que la dislexia en la unidad educativa es un problema que se presenta en tales años, que ha ido creciendo, ha ido disminuyendo, en fin, algo ya concreto dentro de mi unidad educativa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la unidad educativa?
Vean, eso es toda la contextualización, ¿no? Ahora, mi recomendación es que primero ustedes investiguen, tengan ya los datos, ¿ya? Y vamos a enseñar, como les dije, a hacerlo bien esto, y para eso necesito las citas, ¿no? Las citas textuales. Cómo citar, cómo hacer una cita para que quede bien definido esto. Bueno, luego, siguiendo con el anteproyecto, me dice la formulación del problema. Entonces, esa es la siguiente parte, ¿no? Entonces, yo pongo como subtítulo formulación del problema. De igual manera, Time New Romance de 12, negritas, alineado a la izquierda porque es un subtítulo. Recuerden que todo esto está dentro de lo que es planteamiento del problema. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el anteproyecto respecto a la formulación del problema? Me dice, de ser necesario, realiza mediante una interrogante de la investigación. Bueno, aquí también es donde hay algunas dificultades. ¿Cómo hacemos la formulación del problema, no? Y vean que a veces se vuelve complicado porque creemos que estamos haciendo una investigación, como yo les dije, a nivel cualitativo, que es una investigación ya un poco más grande, ¿no? Pero esto se lo hace de manera muy simple, ¿ya? Yo voy a tomar aquí, tengo un ejemplo. Este es el tema de investigación que yo le he tomado como ejemplo, ¿no? Ya. Yo cogí uno de sus muchos temas que tenían por ahí, ¿ya? Y bueno, yo me inventé una unidad educativa, ¿no? El tema de esta investigación dice así: el proceso de lectoescritura en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Ese es el tema de investigación. ¿Ah? Así deben estar sus temas de investigación, ¿no? Recuerden que aquí no hay dos variables, por favor, no hay dos variables, ¿no? Hay una sola variable. Yo quiero investigar aquí el proceso de lectoescritura, y como les dije, es una investigación cualitativa, es decir, que yo voy a describir nada más cómo está la lectoescritura en mi unidad educativa. Ya, solo voy a describir, no voy a proponer nada, no voy a hacer una guía de nada, solo voy a describir. Esa es la investigación cualitativa, ¿no? Yo describo cómo está algo de lo que yo quiero investigar. Eso es todo lo que lleva a la investigación cualitativa. Recuerden eso siempre. En algunos temas, por ejemplo, habían dos variables, ¿no? Entonces, eso sí tuvimos que cambiarlo. En otros temas había que proponían cosas, querían aplicar cosas, aplicación del manual de estrategias para la dislexia. No van a aplicar eso. Eso hacen sus compañeros de proyectos de investigación. Ustedes solamente describen nada más, ¿ya? Entonces vamos a suponer que yo tengo este tema. El proceso de lectoescritura en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Ese es mi tema, ¿no? Ese es mi tema de investigación. Ya. ¿Cómo yo hago la formulación del problema? Recuerden que la formulación del problema debe ir estrechamente ligado al tema. Debe ser el tema de su investigación hecho pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo para formular? Cojo el tema, ¿ya? Le copio mi tema abajo, ¿ya? Y le hago una pregunta, ¿sí? Le hago una pregunta. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo fácil esto? Digo, ¿de qué manera se desarrolla el proceso de lectoescritura en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua? Y ya está, fíjense, así de sencillo es la pregunta, ¿no? ¿Con qué tiene estrecha relación? Con el tema de investigación. Ya está hecha la formulación. Fíjense, facilito. Digo, ¿de qué manera se desarrolla el proceso de lectoescritura
en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. ¿Con qué ha tenido estrecha relación? Con el tema. Entonces al tema le hago pregunta y listo. Ahí está ya mi formulación del problema. ¿Ya? Yo le voy a poner un poquito acá arriba el tema, ¿no? Ya, para irnos guiando. Entonces, ya tenemos la formulación del problema, fíjese. Ya está. Entonces recuerden, la formulación del problema, estrecha relación con el tema. ¿De aquí qué sale? De aquí sale el objetivo general de la investigación. Objetivo general. ¿Ya? Entonces siempre debe estar en ese orden, ¿no? Entonces de la formulación sale mi objetivo general. ¿Qué hago yo? De igual manera le copio la pregunta. ¿Ya? Le copio la pregunta. ¿Ya? Y le hago objetivo. Ya recuerden. Un objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo. Siempre, ¿no? Si no, no hay objetivo. Entonces, debe estar con un verbo en infinitivo. El objetivo general debe ser un poco amplio, ¿no? El más abarcador. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, analizar el proceso de lectura y escritura en la unidad educativa ABC. Ese va a ser mi objetivo general. Puedo poner describir el proceso de lectura, describir el desarrollo del proceso de lectura, escritura en la unidad educativa tal, lo que ustedes deseen, ¿no? Yo le voy a poner, a mí me gusta más, describir. Me pongo describir. Voy a poner el desarrollo del proceso de lectura o describir el proceso de lectura y escritura. Listo. Fíjense. Ya está el objetivo general, ¿no? Del tema, ¿no? De la formulación del problema. Entonces esto tiene mucha relación. Ya está el objetivo general. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general? Describir cómo está el proceso, cómo se desarrolla, cómo hacen los profesores. Lógicamente esto será en los años en donde este proceso se lleva a cabo. Eso voy a hacer yo, ¿no? Al final, ¿qué diré? ¿El proceso es bueno? ¿El proceso es malo? ¿El proceso hay que mejorar un poco? Eso es lo que es describir. Entonces, ya tenemos la formulación del problema y vean, ya tenemos de paso el objetivo general. ¿Ya? Vamos con el formato del anteproyecto. Ya. Luego nos dice unas preguntas directrices, ¿no? Bueno, más abajo están los objetivos, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos el objetivo general, ¿no? Entonces ahora nos dice preguntas directrices. ¿Qué serán estas preguntas directrices? Estas preguntas directrices lo único que hacen es ayudarme a contestar la formulación del problema, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces estas preguntas directrices sirven de base para poder alcanzar mi formulación del problema, para poder contestar esa pregunta que yo me hice en la formulación del problema. De aquí, de las preguntas directrices, nacen los objetivos específicos. Eso hay que tener también muy claro, ¿no? Vean, a veces a mí me da mucha pena cuando yo tengo que revisar anteproyectos o ya tesinas. En la pregunta directriz me dice una cosa y en el objetivo específico me dice algo totalmente diferente. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, fíjense, primerito, uno cuando revisa una tesis, se chequea que las preguntas directrices estén con relación al objetivo específico, que el tema tenga relación con el objetivo general y con la formulación del problema, ¿no? Así se hace. Entonces, bien, preguntas directrices. A ver, si yo voy a describir, me dice de qué manera se desarrolla el proceso de lectura y escritura, ¿qué es lo que debo primerito yo saber?
Ya, entonces voy a formularme una pregunta, ¿no? Digo, a ver, ¿por dónde empiezo una investigación? Entonces digo yo, ¿cuáles son los aportes teóricos relacionados con el proceso de lectura y escritura, o de lectoescritura? Ya, fíjese. Verán que estoy hablando del proceso de lectura y escritura, ¿no? El proceso de lectoescritura. Entonces yo debo saber la teoría respecto a eso. ¿Ya? Entonces aquí es cuando yo hago mi marco teórico, ¿no? Yo consulto qué nomás es la lectura, qué es la escritura, cómo se lleva el proceso de lectura, cómo se lleva el proceso de escritura, qué teorías hay relacionadas con la lectura, con la escritura. Yo trato de ver la mayor cantidad de aportes teóricos relacionados con mi tema. Y eso me va a ayudar ¿a qué? A que luego yo pueda, con ese fundamento teórico, yo ya puedo decir, pues, yo ya puedo hablar de los procesos de lectura y escritura que está usando el profesor en el aula, ¿no? Yo ya puedo tener una base para saber lo que está haciendo el profesor en el aula. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, esa es la primera pregunta directriz. Ahora, recuerden que de esta pregunta nace un objetivo específico. Me voy al objetivo específico y ahora le hago objetivo. A la pregunta le hago objetivo, ¿no? Entonces, yo digo aquí, fundamentar teóricamente los aspectos relacionados con el proceso de lectura y escritura. Listo. Con un objetivo específico. ¿Sí? Ya está. Ahora, no les recomiendo que pongan en la unidad educativa ABC, ¿no? No. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar del proceso de lectura y escritura en general, ¿no? Ese fundamento teórico me va a servir a mí si yo estuviera realizando en Quito, en Guayaquil, en cualquier parte, ¿no? En Sucumbíos, en el Coca, donde quieran ustedes, el fundamento no va a cambiar, ¿no? Entonces es de manera general. Por eso no pongo aquí en la unidad educativa, no, nada de eso, ¿no? De manera general. Muy bien. Ya tengo una pregunta directriz y fíjense en un objetivo específico directamente ligado a la pregunta directriz, ¿no? Muy bien, ahora, necesito otra pregunta directriz. Por lo menos deben haber 3 preguntas directrices. Ya, vamos haciendo otra. Digo yo ahora, yo puedo ya preguntar algo en concreto, ¿no? Algo que tenga que ver con el proceso de lectura y escritura. Yo puedo poner, por ejemplo, cómo se desarrollan las etapas del proceso de lectoescritura. Y ahora sí yo ya debo poner aquí concretamente la unidad educativa, ¿no? Yo digo, ¿cómo se desarrollan las etapas del proceso de lectoescritura en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua? Aquí sí yo ya voy a hacer este análisis en la unidad educativa, ¿no? Arriba era de manera general, acá ya concretamente voy a hacer dentro de la unidad educativa. Listo. Ahora, ¿qué hago yo para saber cómo el profesor en el aula está desarrollando este proceso? Entonces, copio esta pregunta directriz y me voy a otro objetivo específico, ¿no es cierto? Y digo ahora, diagnosticar el desarrollo, si ustedes quieren, el desarrollo, aquí le hago pequeños cambios nada más, ¿no?
de las etapas del proceso de lectura y escritura en la unidad educativa ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Y le quito el signo de interrogación, ya no nos sirve. Listo. Fíjense entonces el siguiente objetivo, que es la pregunta directriz, ¿no? ¿Cómo se desarrollan las etapas del proceso de lectura-escritura? ¿A qué me lleva a mí? A tener como objetivo diagnosticar el desarrollo de las etapas del proceso de lectura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo deberé irme al aula, ¿no es cierto? Al aula, a la clase virtual ahora, a ver cómo el profesor está haciendo esto. Entonces, para eso, ¿de qué me puedo ayudar yo? Me puedo ayudar yo le entrevisto al profesor, ¿no es cierto? Le puedo hacer una entrevista al profesor, lógico. Le puedo hacer una encuesta al profesor, también, ¿no? Y diagnostico. Puedo ver cómo el profesor está dando las clases virtuales, lógico. Me hago una ficha de observación y veo cómo está desarrollándose la clase, ¿no? En forma virtual también. ¿Qué no sería aconsejable aquí? Y eso es un error que cometemos, ¿no? Por ejemplo, hacer una encuesta a los estudiantes. Fíjense, si yo voy a ver el proceso de lectoescritura, yo quiero decir que estoy trabajando con niños de tempranas edades. Les podría hacer a un niño una encuesta. Es muy difícil. ¿Qué le puedo preguntar al alumno ahí? ¿No? Entonces, ese es un error muy grave que se comete también. Y tratan de hacer encuestas a los niños de 5 o 6 años. Es un absurdo, ¿no? Apenas ellos ni saben leer, y yo veo que hay compañeros de ustedes que aplican encuestas a los alumnos que no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo hicieron eso? O sea, desde ahí está fallando todo, ¿no es cierto? Entonces, todo en este trabajo de investigación debe ser coherente, ¿no? Concatenado, que tenga lógica, que no nos saltemos nada. Entonces, fíjense, aquí es donde se aplica el instrumento de evaluación que ustedes escojan, ¿no? ¿Y eso cuándo lo hacen? Eso lo hacen en noveno. Esa es la ejecución de la investigación. Ahí es donde ustedes van a elaborar el instrumento y lo van a aplicar. ¿Ya? Muy bien. Yo ya tengo entonces fundamentado teóricamente, ya sé la parte teórica, he diagnosticado, o voy a diagnosticar, ¿no es cierto? ¿Qué más me faltaría? Lo único que me faltaría es una tercera pregunta directriz, ¿no? Enfocada a ver los resultados de este diagnóstico. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, cuáles son los resultados del desarrollo y le voy a copiar esto, ¿no? Aquí aumento B. Entonces, ¿cuáles son los resultados del desarrollo de las etapas del proceso de lectoescritura en la unidad ABC del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua? Entonces, de esto debe salir otro objetivo. Yo voy a poner interpretar, ¿ya? Y le copio, ¿no? Fíjense ustedes. Copio la pregunta directriz, ¿ya? ¿Qué voy a interpretar? Los resultados del desarrollo de las etapas del proceso de lectura y escritura. Ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo he fundamentado teóricamente, hemos hecho un diagnóstico aplicando un instrumento de investigación y hemos interpretado ese instrumento, esos resultados, ese diagnóstico que yo hice. Entonces, siempre estos tres objetivos deben estar en su tesina, ¿no? Fundamentar, diagnosticar e interpretar. Si ustedes hacen todo esto, ¿qué están haciendo a la final? Estamos llegando al objetivo general, que es describir, ¿no? Entonces, yo con todo esto puedo ahora sí decir, el proceso de lectura y escritura en la unidad educativa es bueno porque los profesores aplican estas etapas, lo hacen muy bien, lo hacen bonito, lo hacen a través de juegos y todo lo demás.
O puedo decir el proceso es deficiente porque los docentes no aplican estrategias, en fin. Entonces, fíjense, y eso es describir. Si yo fundamento, diagnostico e interpreto ese diagnóstico, estoy describiendo. Y eso es lo que queremos hacer en su trabajo, en su tesis. Bien, espero que esté comprendida esta parte, ¿no? Entonces, deben tener muy claro que de las preguntas directrices nacen los objetivos específicos. Si yo llego a los objetivos específicos, llego al objetivo general y por lo tanto contesto a mi pregunta inicial que me hice, ¿no? Entonces, de esta manera es como debe tener sentido y coherencia un trabajo de investigación. Entonces, ustedes se van al anteproyecto. Vean, ya hemos hecho esta parte de acá, ¿no? Que son los objetivos. Ya tenemos. Ya hicimos las preguntas directrices. ¿Qué más nos falta? Nos falta la delimitación del objeto de investigación. Eso también es muy sencillo, ¿no? Entonces, esto está antes de los objetivos, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es delimitar? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Qué será? ¿Qué deberemos hacer ahí? Ustedes que ya han hecho algunas investigaciones. Yo estaba leyendo ya algunos contenidos de ustedes y ya han hecho hasta investigaciones ustedes. ¿Cómo se delimita la investigación? ¿Quién me ayuda? Les pillé por ahí. Bueno, ¿qué dice en el anteproyecto? En el formato del anteproyecto dice que hay que hacer una delimitación temporal, espacial y delimitar los sujetos de estudio. Ya. Entonces, ¿temporal qué es? Ponerle en el tiempo la investigación, ¿no? Entonces yo puedo poner temporal, espacial y los sujetos de investigación. Ya. Como les digo, esto es muy simple, ¿no? En el temporal, ¿qué va a ser? Esta investigación se va a desarrollar en el... Ya, ¿desde cuándo estamos desarrollando? Ahora estamos en el mes de octubre, ¿no? Esta investigación se va a desarrollar desde el mes de octubre de 2020 hasta, yo qué sé, ¿cuándo se terminará para ustedes? Junio, a ver, febrero, marzo, abril, febrero, hasta febrero 2021. Ya. ¿Sí? Así de simple, ¿no? No hacen falta que pongan nada más. Solamente pongan el tiempo que va a durar su investigación. Espacial. Se va a llevar, ya, se llevará, ¿no? Se llevará a cabo en la unidad educativa tal. Punto, nada más, ¿no? En el ejemplo sería en la unidad educativa ABC, listo. No hace falta que pongan nada más, ¿no? A veces cometemos aquí un error bien grande que queremos que la tesina lleve cosas que no debe llevar. Entonces no se hagan problema, ¿no? Pongan muy concreto. Ya. Ahora, si ustedes aquí sí pueden poner en el segundo año de educación básica, en el cuarto año de educación básica, aquí sí, aquí ya pueden delimitarle, ¿no? Se llevará a cabo en el tercer año de educación general básica, en la unidad educativa tal, ¿ya? Ahora, luego vienen los sujetos de investigación. Yo les recomiendo que aquí pongan, ¿no? Hay sujetos que son directos. ¿Cuáles van a ser los beneficiarios directos de esto? Entonces, los sujetos de investigación directos van a ser los estudiantes, ¿no?
Y los indirectos, divídalo en dos. Si yo hago, por ejemplo, una investigación del proceso de lectura y escritura, los beneficiarios de esto van a ser los niños, ¿no? E indirectos pueden ser los docentes. Punto. Ya. Esos también se van a beneficiar, ¿no? Porque si ven que algo está mal, van a mejorar. Si ven que algo estaba bien, lo van a mantener, lo van a potenciar. Pero indudablemente que quien va a salir ganando van a ser los estudiantes, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? Vean, no pongan aquí, saben poner que los sujetos van a ser el rector, la rectora, los padres de familia. Ya depende de cada tema, ¿no? Pero pongamos solamente los que van a ser realmente beneficiarios directos e indirectos, nada más, nada más. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes ponen aquí, ponen rector, autoridades, y más adelante ustedes no mencionan a esas autoridades o al rector, o yo no veo que hay una entrevista, una encuesta al rector, y ahí pueden caer, ¿no? Entonces debe ser algo concreto, como les dije, debe tener mucha coherencia. Entonces, ¿esto a mí qué me lleva ya? Me lleva a que yo voy a hacer algo con los estudiantes, que mis instrumentos deben estar dados para ellos, y también con los docentes, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con estos dos grupos. Entonces yo ya estoy pensando en hacer, por ejemplo, una ficha de observación de las clases virtuales al profesor. Y luego puedo hacer yo una entrevista o una encuesta a los docentes. Vean, qué bonito, ¿no? Y ya está esta parte de la delimitación del objeto. Nada más. No debemos hacer nada más. Muy sencillo y simple. Ya. Luego, ¿qué viene? Luego viene la justificación. Antes de los objetivos viene la justificación. Que esa parte le vamos a dejar pendiente ya para la siguiente tutoría, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser ya su trabajo? Por favor, comencemos ya a armar esta parte, ¿no? La introducción, como les dije, le vamos a dejar pendientes. En la contextualización solamente vamos a poner macro, meso, micro por el momento. Y lo que sí me gustaría es que ya hagan la formulación del problema, hagan las preguntas directrices, la delimitación y los objetivos general y los 3 específicos, ¿no? Bien, las normas APA nos dice que todo trabajo debe estar a dos espacios, ¿no? Pero la universidad mantiene como norma que el espaciado general de todo sea a 1.5 centímetros. ¿Sí? Entonces le vamos a poner el espaciado a 1.5. Las normas APA recomienda que no se haga justificación al margen derecho. La universidad nos pide que exista justificación a ambos márgenes, ¿no? Entonces le vamos a poner justificado. Pero ojo, ¿no? Manéjense siempre con las normas APA también. Ya deben ustedes insertarse en esto de las normas APA porque les va a servir mucho, ¿no? Entonces, esto es ya un avance de lo que pueden seguir ustedes realizando. La próxima semana vamos a tener una tutoría donde vamos a, primerito, a enseñarles, a recordarles un poco, a reforzarles un poco esto de las normas APA. ¿Para qué? Para que podamos hacer bien la contextualización macro, meso y micro. Vamos también a redactar la justificación y vamos a redactar ya los antecedentes y el marco teórico, que para eso sí necesitamos dominar bien las citas para no tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, como les digo, el objetivo de esto es que ustedes tengan un buen trabajo para que cuando vayan los revisores individuales les hagan pequeñas modificaciones, ¿no?
y no tengan que estar cambiando a cada rato, ¿no? Entonces ustedes lo hacen de esta manera y tengan la seguridad de que no van a tener problemas. Ahora, las preguntas que les suelen hacer en los tribunales, ¿no? ¿Cómo alcanzó usted cada uno de estos objetivos? Les preguntan siempre, ¿ya? ¿Cómo hizo el diagnóstico? ¿Cómo interpretó los resultados? ¿Cómo fundamentó teóricamente? Entonces, todo eso iremos también respondiendo a medida que vayamos haciendo cada uno de los capítulos, ¿no? Y les vamos a ir guiando también de cómo deben defender, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, qué les suelen preguntar siempre, qué hay que tener siempre claro, ¿no? Y que siempre tenga coherencia todo el trabajo. Entonces, si nosotros ya mantenemos una clara concepción y una clara relación entre el tema, la formulación del problema y el objetivo general, y las preguntas directrices y los objetivos específicos, créanme que ya estamos ganando un 40% de la tesina, ¿no? Si esto es coherente, ya ganamos hartísimo, ¿no? Esto es lo principal, lo fundamental, a lo que debemos atacar. Entonces, recuerden siempre, objetivos específicos, fundamentar, teóricamente, diagnosticamos y luego interpretamos ese diagnóstico y listo. No quiero ver otros objetivos, ¿no? No les recomiendo mucho. Bien, no sé si tengan algunas preguntas, dudas. A ver, Luis González, ¿tiene alguna duda? Buenas noches, magíster. Buenas noches. Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, tengo una inquietud. Dígame. Esperen, que hay un compañero que tiene el micrófono. Cerrarán los micrófonos, ya les voy a cerrar. Respecto al tema, había un mensaje que decía de lo que es la institución educativa, que sí la podíamos cambiar. ¿Podemos hacer eso? Claro, precisamente es para eso, ¿no? Si ustedes van a hacerlo en otra unidad educativa, no hay ningún problema. Justamente era para eso, ¿no? A veces ponemos un tema, pero resulta que nos cambian de lugar, nos movemos a otro lado, sí pueden todavía. Pero recuerden que ahora sí, si ya eligen esa unidad educativa, ahí van a terminar su investigación. Porque estos temas que ustedes ya nos pasan a nosotros les llevamos ya luego a comité curricular, ahí se aprueban y ahí sí ya no los cambian, ¿no? O si quieren cambiar eso, ya es un trámite, vean que porque hay que hacer oficios, llevarle al consejo universitario a que aprueben allá y modifiquen el tema, y ahí sí es un verdadero problema. Entonces, una vez que ustedes ya, por eso era el formulario, ¿no? Nos aseguren en la unidad educativa que van a hacer, estén seguros y de ahí ya no les podemos cambiar, ¿no? Pero ahorita estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo de cambiar las instituciones si tenemos algún problema por ese tipo. Betty. Gracias, magíster. Ok, Luis. Betty. Sí, magíster, buenas noches. Tengo una inquietud. ¿Qué va a suceder si es que esto de la pandemia se extiende y todavía no podemos incorporarnos presencialmente? ¿Cómo se va a hacer este trabajo de investigación? De igual manera, como lo estamos llevando con sus compañeros, las defensas son de igual manera virtuales. Se reúne usted, el tribunal, usted defiende, les hacen preguntas y listo. El examen complexivo se lo hace de igual manera virtual. Sus compañeros que están por graduarse van a dar ya el examen el día lunes y lo van a hacer virtual. Entonces, si seguimos con este inconveniente, todo va a ser virtual, o sea, no hay ningún inconveniente por eso, ¿no? Vamos a seguir. Sí, magíster. Mi pregunta más apuntaba en el desarrollo de la tesina. Lógico. Entonces, como les dije, vean, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el proceso de lectura y escritura, pues es lógico que yo deberé ver cómo el docente de segundo año, de primer año de educación básica está haciendo ese proceso. ¿Sí? Entonces deberé yo también ser parte de esa clase virtual y veo cómo está haciendo el docente eso. Nada más, o sea, que estemos en forma presencial o no,
O sea, deberemos describir cómo se está llevando actualmente el proceso, ¿sí? Entonces yo deberé ver si el profesor está usando un aula virtual, cómo está haciendo él. Eso es lo que debo describir, ¿no? Eso precisamente. Y en eso es lo que debemos nosotros de enfocarnos. O sea, el proceso de investigación se va a llevar de todas maneras. Pero yo debo describir cómo está haciendo ahora el docente. Está mandando deberes virtuales a través del correo, cómo se está manejando, cómo hace él. Eso es lo que debo hacer y eso es lo que debo investigar, ¿no? Gracias, magíster. Ok, bueno. Entonces, por favor, yo les voy a dejar en la mensajería, ahí les voy a dejar mi número de teléfono. Ya. Por favor, cualquier duda que tengan. Magister, buenas noches. Me llama, dígame. Le saluda David Quinche. Mi duda es, al inicio no pude ingresar a la hora indicada por problemas de internet. Ojalá que esa grabación sea cargada a la plataforma para poder luego revisar. Y lo otro es en cuanto al trabajo que estamos realizando. Ejemplo, yo trabajo en una comunidad donde que no hay internet, entonces nosotros estamos aplicando un trabajo diferente que en la ciudad. Mandando o enviando tareas mediante WhatsApp, más comunicamos mediante WhatsApp, entonces yo no sé cómo lo voy a realizar el trabajo que usted me acaba de indicar, magíster. Lo único que tiene que hacer, Efraín, es eso, describirme eso. O sea, vean, yo estoy investigando algo, yo debo describir cómo se está desarrollando ese algo, ¿no? No debo inventarme nada, no debo aumentar nada. En mi trabajo se está llevando de esta manera. Los padres vienen, les dejamos las tareas, me mandan por WhatsApp. O sea, deben describir cómo se está llevando eso, ¿no? Y eso es precisamente lo enriquecedor de esto, ¿no? Describir cómo está llevando ese proceso. ¿Sí? Gracias, está claro, muy bien, gracias. Bueno, a ver. Buenas noches, magíster. Disculpe, una preguntita más. Claro. Esto que nos está usted indicando en este momento, eso también va a ser parte de nuestra tesina para la defensa en 9º semestre, o sea, esto mismo vamos a poderlo utilizar. Aquí ya estamos haciendo las primeras partes y ya después nos tocaría unos últimos toques o luego ya se cambiaría a otros temas. No. Con este tema, ustedes empiezan en titulación 1. Ahora estamos haciendo el anteproyecto. Les había dicho que vamos a tener 2 talleres, ¿no? El primer taller vamos a desarrollar el anteproyecto, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y luego ustedes, esa parte la van a llevar conmigo. Luego ustedes en el segundo bimestre, en el segundo parcial, van a tener un tutor individual ya, que van a hacer los 3 primeros capítulos de su tesina. ¿Ya? Digo capítulos entre comillas, porque en realidad no tiene capítulos la tesina, ¿no? Tiene partes, más bien llamémosle así. En realidad son 5 partes, ustedes van a desarrollar las 3 primeras partes en el segundo bimestre con un tutor individual ya, pero yo también les voy a estar monitoreando siempre. Y luego en 9º, ustedes van a subir con ese mismo tutor a 9º a terminar su tema, este tema, el que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, de tal manera que este tema lo llevan en 8º y en 9º, y con este culminan. Eso es. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces los temas se van más analíticos, no son investigativos por ser tesina, ¿no? Claro. Solamente consiste en describir la realidad de su tema que ustedes han elegido. Nada más, ¿sí? Aquí, como les dije, no proponemos nada, no aplicamos nada, no hacemos ni un manual, nada de eso. Solo describo cómo es el tema que yo elegí en mi institución educativa. Y nada más. Por eso decimos, fundamento teóricamente primero, luego diagnostico a través de un instrumento, de algo, y luego interpreto ese diagnóstico y doy unos resultados de cómo está el proceso en mi institución. Nada más, hasta ahí llega, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les dejé en mi número ahí, por favor, les voy a poner también acá en el chat, por favor.
Ya les dejé en el chat, pero ya les voy a poner también en un documento. Ya, entonces, por favor, cualquier duda, no duden en llamarme, ¿no? Ya, no duden en llamarme. Si es sábado, domingo, no importa, por favor, ¿sí? Entonces, cualquier duda yo estoy para solventar. Dígame. Magister, la asistencia. A ver, fíjate, como estamos en una modalidad presencial, digamos a distancia, perdón, es absurdo que se registre la asistencia, ¿no? Vean, yo, para lo que me vale a mí la asistencia es, de repente, si a alguien le falta un punto, por ahí un medio punto, y yo veo que han asistido y han participado en las tutorías, yo les ayudo de esa manera. Pero no es obligatorio, ¿no? O sea, más ya depende de ustedes, ¿no? Esto yo espero hasta el día de mañana poder bajarme la videoconferencia y yo les voy a poner en el aula para las personas que quieran repetir o que no pudieron asistir, lo vuelvan a ver, ¿no? Pero recuerden que asistencia no se debería llevar en las tutorías y de hecho no se lleva en lo que es modalidad a distancia, ¿no? Es más para que eso es una tutoría, ayudarles a ustedes a solventar las dudas que tengan. Bueno, entonces... Buenas noches, no sé si me podría ayudar con una consulta. Claro. Muy buenas noches, disculpe. Yo asistí puntualmente, pero tuve un chance de unos 5 minutitos que se me cortó el internet, entonces no entendí la parte de acerca de la primera tarea que estamos realizando. Yo ya subí mi formulario que usted nos solicitó, pero también nos indica agregar la entrega, entonces esa partecita como que me perdí un poquito. Si es tan amable, ¿me la puede ayudar? Ok, con mucho gusto. Entonces, la primera tarea solamente consiste en llenar el formulario con el tema y la unidad educativa en la que ustedes van a realizar, ¿no? Más que todo es para, sería rectificar la unidad educativa en la que ustedes van a hacer la investigación. Solamente deben llenar el formulario y lo envían, nada más, ¿sí? Con eso ya está cumplida esa tarea. Entonces, en la parte que hay que agregar al aula, ¿no subimos nada más? ¿O alguna captura de pantalla? Nada más, nada más. Solo llenan el formulario y lo envían, nada más. Automáticamente eso ya se registra y se baja en un documento en Excel, ¿no? Para tener constancia de eso, nada más. Así que no se preocupen. Gracias, Magíster. Buenas noches. Ahí está mi número de teléfono. Si lo están viendo, también les puse en la mensajería. Entonces, por favor, cuando ustedes tengan la necesidad de hacer alguna duda, alguna inquietud, me la hacen llegar y no habría ningún inconveniente, ¿no? Entonces ha sido un verdadero placer el compartir con ustedes esta noche. La grabación ya va a estar disponible más o menos a las 10 de la mañana del día de mañana para que puedan volverla a ver si desean, y estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces vamos haciendo, como les dije, pasito a pasito esto y vamos a ir completando, ¿no? El asunto es que ustedes hagan la investigación, porque entrar en este mundo de la investigación es algo muy bonito, ¿no? Y deben ustedes ser los encargados de tratar de inculcar ese bichito de la investigación en cada una de sus unidades educativas donde se encuentren. Si no tienen ninguna duda, les agradezco mucho y como les dije, nos vamos a estar viendo continuamente para poder desarrollar este proceso sin ningún problema, ¿no? Listos. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una bonita noche y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien.